Seguimos juntos al despertar, ya lo ven, me encuentro en nuestra sala de entrevistas, en nuestro estudio número 11 en esta mañana. Y es que el Complejo Científico Ortopédico Internacional Fran País, de aquí de la capital de La Habana, es una institución líder y de referencia en materia de cirugía ortopédica, traumatología y rehabilitación en Cuba y América Latina. Hoy nos complace recibir en nuestra habitual sección que dedicamos a la salud a dos profesionales de esa prestigiosa institución, los doctores Ismael Betancourt Ferrer y también Alexander Garzón Rodríguez. Bienvenidos y gracias por acompañarnos esta mañana y acercarnos a su tan noble labor. Buenos días. Buenos días. Le pregunto a usted, doctor Ismael, primeramente, ¿qué está haciendo la institución en estos momentos para resolver las afecciones incapacitantes? Bueno, primero que todo, agradecer por la invitación a esta revista. Nuestra institución está haciendo una serie de proyectos para darle continuidad a todo lo que se ha venido haciendo en el Fran País, en el Hospital Fran País, durante muchos años. Estos proyectos consisten en aumentar lo que es las cirugías mínimo acceso, aumentar las cirugías ambulatorias. Nosotros contamos en nuestro hospital con un salón ambulatorio, con 5 salones, en los cuales estamos dando respuesta a muchas de las patologías que se pueden resolver sin muchos recursos, o grandes recursos, a través de cirugías por mínimo acceso o cirugías con anestesia local. Además, estamos tratando o estamos implementando otros métodos de anestesia que no necesitan tampoco grandes recursos, como son los métodos Wallan, las anestesias regionales, para darle una solución a una serie de problemas o afecciones ortopédicas, como son los dedos en resorte, en el Kerbein, determinadas lesiones de la muñeca. Además, utilizamos también con esos métodos el tratamiento en las artroscopías, o sea, que son cirugías de mínimo acceso de las articulaciones, y con eso resolvemos muchos de esos problemas. Además de esto, por supuesto, mantenemos también el tratamiento de grandes afecciones ortopédicas. Para eso tenemos un salón mucho más grande, donde ahí hace falta ya más recursos y instrumentales más específicos. Además, en este salón también utilizamos casi siempre de 2 a 3 salones para el uso del plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas, bueno, es una cirugía de terapia, de terapia celular que se utiliza para las afecciones articulares, sobre todo a nivel de la rodilla, el hombro, el tobillo, que produce alivio del dolor y mejora de la movilidad del paciente, y son cirugías poco invasivas y que resuelven mucho, ya que contamos con un banco de sangre que se procesa esa sangre que se le extrae al paciente para después infiltrarle sin problema. También en el hospital contamos con servicios de MNT o servicio de medicina nacional, medicina tradicional, y además tenemos una clínica del dolor que a través de anestesia y procedimientos anestésicos se alivia el dolor de muchas enfermedades, sobre todo de columna, hombro, etcétera. Con todo eso hemos tratado de realizar la mayor cantidad de pacientes por esta vía, dando buenos resultados, porque además el paciente no necesita de un ingreso, el paciente tiene una estadía solamente el día, por lo general, que viene a realizar la cirugía, o de un día para otro y al otro día se le da el alta. Además, no produce grandes gastos para nuestro hospital. Y además el paciente no tiene que transitar por esta anestesia tan molestia en general, ¿verdad? ¿Siempre son necesarias grandes operaciones o se pueden resolver a través de esta cirugía ambulatoria y mínimamente invasiva? Ya el doctor un poco me aclaraba esta interrogante. ¿Cuán presente está el bloqueo o los obstáculos que interpone esta política en el día a día de su hospital, doctor? ¿Cuánto les complica su labor y retarda entonces tratamiento al paciente? Sí, doctor Alexander. El bloqueo siempre está presente en todas las esferas de nuestra vida diaria. Especialmente el sector de la salud pública debe ser uno de los más vulnerables o de los más alcanzados por el efecto de un bloqueo mantenido durante más de 60 años. Todo el pueblo lo conoce, no estamos hablando de un bloqueo de 1 año, 2, sino mantenido.
Primeramente, el país le es bloqueado la capacidad de exportar muchos servicios, muchos bienes, de tener una apertura comercial, y eso le impide tener divisas para comprar recursos, porque la salud pública lleva recursos y cuesta recursos. Para nuestro pueblo es totalmente gratuito, pero la revolución hace un esfuerzo enorme por adquirir estos recursos en el exterior. Primero, nos incapacitan la capacidad de tener la divisa para adquirir estos recursos. Segundo, cuando tenemos la divisa para adquirir estos recursos, cuando por ingentes esfuerzos se tiene, los bancos internacionales no nos permiten mover el dinero por el efecto del bloqueo. Eso también lo conocemos, lo han explicado. Además, hay instituciones de salud específicas, como son muchos de los institutos donde nuestro hospital está incluido, que están especialmente vetados por esta ley y que le impiden llegar tecnologías al hospital. Otras veces nos ha pasado que hemos adquirido tecnologías o instrumentales de alguna firma determinada, y cuando vamos a adquirir los mantenimientos, las piezas de repuesto, la reposición de los implantes que ponemos nosotros, estamos hablando de prótesis, tornillos, etcétera, la especialidad ortopédica es muy tecnológica, ya esta firma tiene algún componente o alguna acción norteamericana y nos niegan todo el acceso a esto, y hay que volver a invertir en comprar tecnología. Esto nos pasa muy frecuente. Además, cosas que podemos comprar aquí en el área cerca, que nos cuesta mucho más barato, es imposible y tenemos que comprarlo en mercados lejos y a veces por terceros países y con intermediarios. Lo otro es que también nos impiden el intercambio científico con muchas instituciones del mundo, el intercambio científico, académico, la preparación de nuestros profesionales, pero esto tiene un alcance mundial porque impide también a los profesionales de otros países intercambiar con nuestras experiencias y adquirir tecnologías y técnicas que se hacen en nuestro país, propias de nuestro país, y que pueden beneficiar a muchas personas en el mundo. Hablamos de asistir a congresos, talleres, por ejemplo, que es por ejemplo, espacio entrenamiento o talleres. Las personas que vienen a Cuba a compartir nuestras experiencias lo hacen rompiendo el bloqueo y exponiéndose a medidas represivas por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos. Doctor Garzón, ¿sería oportuno entonces conocer un poco más pormenores sobre justamente la labor esta conjunta que los ortopédicos están haciendo con estos profesionales del Banco de Sangre en materia de medicina regenerativa? ¿Qué tratamiento están aplicando específicamente? Aunque ya el doctor me adelantaba, ¿para cuáles afecciones son más demandados, más efectivos, digamos? Como explicaba el profesor Ismael, el hospital está enfrascado en varias terapias regenerativas, algunas que se están haciendo y otras que están en proceso. Se está haciendo fundamentalmente la infiltración, como decía el profesor, de plasma rico en plaquetas. ¿Qué cosa es plasma rico en plaquetas? Es componentes de la sangre del mismo paciente. El paciente se estudia, es valorado por los especialistas del banco de sangre, por el hematólogo que tenemos allí, si es factible aplicarlo conjuntamente con los cirujanos ortopédicos para diferentes afecciones. Entonces se evalúa, se le hace una serie de chequeos, si todo está bien, el paciente no tiene una enfermedad infecciosa o una enfermedad oncológica, por ejemplo, y es tributario de hacerle su plasma rico en plaquetas, se cita para el salón, ese día por la mañana viene, normalmente se les trae una cantidad determinada de sangre, en dependencia de la afección, esa sangre pasa por un proceso especial de filtrado, se extrae el plasma y se le dejan las plaquetas. Las plaquetas son pequeñas células que hay en la sangre, y el concentrado de estas plaquetas permite disminuir la inflamación en muchos lugares y tiene efectos regenerativos, o sea, acelera el crecimiento celular. Las afecciones en que más se usa el plasma rico en plaquetas son los cambios degenerativos, por ejemplo, las artrosis, que muy frecuente en la población, muy frecuente en el mundo, en la población mundial. Permite regenerar partes de la articulación que han ido muriendo, permite desinflamar toda esta parte de la articulación y lograr un alivio significativo del dolor. El plasma rico en plaquetas no es en sí la cura de la artrosis, pero los pacientes alivian mucho. Los pacientes más jóvenes, con capacidad de regeneración, los deportistas, por ejemplo, tienen muy buenos resultados con el plasma rico en plaquetas. Y hay pacientes que necesitan una prótesis de rodilla, de cadera, de hombro, que el país no puede adquirir en estos momentos, y muchas veces con un lavado articular y infiltraciones de plasma rico en plaquetas seriadas resuelven los síntomas y se pasan 5 o 10 años sin síntomas, que no tienen que ser sometidos a una gran cirugía. Además, es ciencia constituida en el mundo, no en nuestro país, que en las patologías de las inserciones tendinosas, estamos hablando de las inserciones tendinosas del hombro, que el paciente no puede mover, del tendón de Aquiles y en otros lugares, la inyección de plasma rico en plaquetas logra regenerar y curar
estas tendinopatías de la infección con mucho mejor efecto y más inocuo que las infiltraciones de otros medicamentos como son los esteroides. También lo usamos en fracturas complejas para acelerar el proceso de curación o de cicatrización y tenemos muy buenos resultados en el hospital. Está en proyecto con nuestro centro de investigaciones médicas que tenemos en el hospital, que tiene una parte que ya está funcionando con la cirugía de entrenamiento y experimental, un banco de cultivo de tejido. El cultivo de tejido pretendemos cultivar condrocitos, las células propias del cartílago articular. Y junto con el agnio que se produce en el banco de tejido, o sea, las membranas amnióticas, sirven como andamio, como el encofrado, para que estos condrocitos crezcan y vivan ahí. Eso permite implantar condrocitos humanos dentro de las articulaciones y eso ya sí sería cura para muchas enfermedades regenerativas, sobre todo para pacientes jóvenes y para deportistas de alto rendimiento. Esto es un proyecto que va a dar frutos a largo plazo. Estamos pensando terminar las instalaciones, comenzar el proceso de inversiones o de importación de tecnología y ya a más tardar el próximo año haber cultivado el primer condrocito franpaís en el hospital. Qué maravilla, qué maravilla. Hace unos minutos, doctor Garzón, hablábamos de los daños que ocasiona el bloqueo. Sin embargo, pues no ha podido bloquear el prestigio internacional de su institución que representan. ¿Qué nos pueden comentar? En nuestra institución, en especial el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Nuestra institución, como usted lo decía, es insignia en el desarrollo de la ortopedia, pero representa no solo a los trabajadores del hospital, sino a toda la ortopedia de Cuba, porque esta es la casa de los ortopédicos de Cuba. El hospital ha tenido un prestigio desde que se fundó por idea del comandante en jefe y la guía del profesor Álvarez Cambra, que fue su director fundador, en el mundo. En el hospital se han formado residentes de más de 40 naciones y especialistas que se forman y además vienen a cursos, a entrenamiento. Actualmente hay cerca de 80 residentes de 11 nacionalidades en el hospital y estos permiten un intercambio académico con el mundo. También vienen muchas personas de otros lugares del mundo a atenderse. Nosotros atendemos pacientes de más de 60 naciones por convenios de colaboración o otras veces por turismo de salud, pero prefieren nuestra institución por el prestigio que tiene la institución, por el prestigio que tienen nuestros profesores y además por el calor humano que caracteriza a los médicos cubanos. También vienen muchos profesores, como les decía, a intercambios académicos sorteando el bloqueo. Estamos hablando de prestigiosos profesores de España, como el profesor Francisco Soldado, de Europa, sobre todo de Suiza y Alemania. Estamos hablando del profesor Eduard Buey, de Gurning, de Torten, de una profesora que vino recientemente de China, que es una de las especialistas más capacitadas en mano pediátrica, y esto permite un intercambio académico y en determinadas oportunidades nuestro personal también va a sus congresos y a sus entrenamientos auspiciado por ellos y sorteando las medidas del bloqueo y siempre a riesgo estos profesionales, estos valientes profesionales y amigos de Cuba de sufrir represalias. Hace poco compartíamos en nuestras emisiones del Canal Caribe la experiencia que tuvieron con Soldado y todo el equipo. Yo les agradezco muchísimo a los dos por acompañarnos esta mañana, a compartir sus criterios y gracias por esa labor que realizan. A mí me consta personalmente, fui muy bien atendida en esa institución, lamentable que tuvo un problemita en la rodilla, así es que éxitos en sus futuros proyectos, doctores. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y la maravillosa oportunidad de estar aquí. Gracias, un placer.